2 de octubre del 2023. 2023. Casi una generación vamos a cumplir en este siglo. La primera generación del siglo, son 25 años. Cada 25 años es una generación. Si usted nace hoy, usted pertenece a la generación primera. Pertenece a la segunda generación del siglo XXI. Porque para el 2050 usted tendrá 25 años, ya es una generación. Para el 2075 tendrá entonces 50 años, en la segunda generación. Yo estoy próximo, ya muy próximo a la tercera generación. Del siglo XX y del primer siglo y de la primera generación. 2 generaciones del siglo XX y una generación del siglo XXI. Pronto estaremos ahí. Muy buen día a todos ustedes, a todos los que comparten estas reflexiones. Recuerden que hoy vamos a ver una radiografía, podría decirse aérea, no muy profunda, porque para eso se necesitan instrumentos especializados, que los hay ya, de radiografía que penetran a la Tierra 10, 15 kilómetros. Y se sabe lo que hay a esa distancia. ¿Sí? Pero la nuestra sobre Colombia es aérea, sin instrumento. La fotografía aérea con teléfono. Claro, ya el celular es avanzadísimo, pero que los usan las organizaciones que se dedican a la seguridad de sus respectivos países. Lo usan la Mossad, lo usa la CIA, lo usa la FSD, la rusa, la china, la cubana es muy avanzada. Bueno, pero esos celulares no están a la orden del día, saldrán, porque así comenzó el Internet como un instrumento de espionaje y hoy día se masificó. Para bienestar de la humanidad, porque luego de eso la humanidad ha avanzado muchísimo. Ha avanzado tanto que ya cada territorio geopolítico que obedece a una potencia determinada tiene su propia inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial rusa dice en Rusia lo que a ellos les conviene que diga, igual que la China, igual que la norteamericana y la occidental, Europa y Estados Unidos. Porque si usted le hace una pregunta tonta a la inteligencia artificial norteamericana y usted se hace el desentendido, por ejemplo, una pregunta tonta, ¿y Fidel Castro fue un hombre bueno o fue un hombre malo? Nosotros no estamos muy enterados de cómo que fue Fidel porque fue un asesino. Oye, ¿cómo concluye? Pero no están enterados, pero concluye que es un asesino. Así lo dicen del Che Guevara, así lo dicen de defensores de derechos, y que al no poder lograrlo con la convivencia pacífica y mediante el diálogo y las discusiones en medio de la diversidad, tuvieron que alzarse. Por ejemplo, Enriquillo, aquí, nuestra isla, tuvo que alzarse en la Sierra Bauruco. Duró casi 2 décadas insurrecto entre esas sierras. Y desde ahí combatió contra los colonizadores imperialistas españoles. No había manera de dialogar con ellos porque la actitud del imperio español era adueñarse de las tierras y de las riquezas de nuestras tierras. Claro, aquí fue que comenzaron y de aquí todos esos jefesotes que vinieron desde España se diseminaron porque habían científicos. No crean ustedes que habían
científicos en lo militar, en lo académico, en lo histórico, en lo geográfico, y fueron construyendo un mundo a imagen y semejanza de ellos. Recuerden que habían hecho guerra hasta de 100 años entre esos pueblos europeos, porque esos pueblos europeos vivían en eso, en la guerra. Bien, y la inteligencia artificial responde a los diferentes intereses que hay hoy día en el juego geopolítico. Esto es mío, esto es tuyo, que vamos a repartir aquello. Bueno, y ellos están en eso, todavía no se han puesto de acuerdo y por eso es que hay peligro. Desde que Estados Unidos entienda que ya le pasó su cuplé, entonces ahí se va a normalizar todo y se viene el reparto entonces. El reparto de manera, entendiendo que Estados Unidos es una potencia importante, que nunca va a dejar de ser potencia importante por mucho tiempo. Nunca por mucho tiempo. Bueno. Y Colombia, pues, estuvimos rondándola. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa. Nosotros vinimos desde Venezuela, desde Caracas, país hermosísimo, Caracas, una tranquilidad enorme, un sosiego en la sociedad. Todo el mundo habla lo que le da la gana, porque recuerdo a un restaurante que es frecuentado por las élites venezolanas. Ahí estuvieron acabando con el gobierno, como Pedro en su casa. Ahí hablaban la necesidad de eliminar a Maduro, pero estaban rodeados de personas, pero ellos hablaban libremente. Y todo el mundo habla libremente en Venezuela. El problema de Venezuela no es ese, el problema de Venezuela es que hay una alianza cívico-militar que encabeza Padrino, que encabeza Maduro, que no es el brutómetro que quieren vender, no. Él quizás se le ha complicado tanto la situación que tiene que armarse de mucha paciencia y buscar el punto de equilibrio para ponerse de acuerdo con las fuerzas que quieren, las fuerzas conservadoras que quieren derrotarlo. Bueno, por ahí anda y por eso tiene tanto tiempo en ese. Y eso es lo que ha obligado a que Maduro se permanezca un tiempo importante ahí gobernando. Claro, él debe ir entendiendo que insistir en la permanencia cuando él puede hacer un papel importante ya de otro punto del mando y dejar a un lado la megalomanía, que es una enfermedad que hace mucho daño, creerse el único. Pues lo que queremos decir que no, la gente convive, cada quien con su parecer. Y la sociedad está dividida, pero los chavistas siguen hacia adelante tratando de ver cómo logran impulsar el desarrollo de Venezuela, pero para eso tiene que imperar la justicia, la equidad, y no dejarse enredar por las élites de tu propio partido, no importa. Y poner planes en marcha en que participe toda la población, se beneficie, se desarrolle y avance y progrese. Y así van a generar bienestar para todo el pueblo venezolano y todo el pueblo entonces va a vivir bien. Porque si ustedes de un banco del Estado le facilita a los emprendedores préstamos con intereses blandísimos, van a desarrollarse. No cojan el ejemplo de aquí, que aquí lo que hacen es que te van descartando. Ese ya está muy viejo, no se le puede prestar. Oye, pero tiene 40 años trabajando con el Banco de Reserva, ¿y cómo que no le pueden prestar? ¿Cómo es eso? Y tiene 40 años trabajando en el Banco de Reserva. Y te llama para que te coja un carro. Que un carro sí, pero que un préstamo para progresar no. Y todos estos gobiernos caen en la misma trampa porque se enredan con los promotores de venta de vehículos. Se enredan con esas élites. Las élites. Bueno, y de ahí pasamos a Bogotá. Qué bien. De Bogotá, pues, recorrimos en ella todos los puntos importantes de Bogotá, todas las aldeas importantes. Visitamos muchísimos pueblecitos lindísimos, hermosísimos, con un grado importante de higiene,
Claro, debo advertir que la higiene en cuanto a la limpieza de las ciudades en Colombia está por debajo de Venezuela, porque lo vimos, lo vivimos. En Venezuela el nivel social ha ido cambiando muchísimo, ya usted no ve drogadicto en la calle. Sin embargo, en Bogotá vimos en una avenida, hay un segmento importante de segregado de desechos humanos, porque lo han convertido en desechos humanos, los gobiernos conservadores que ha tenido Venezuela a la fecha, porque el de hoy es más o menos aspirando a ser el pinino y que la sociedad le pone mucha traba por ser el presidente, una persona que estuvo involucrada en la guerra de guerrilla, en la guerra entre hermanos, que se libró en Venezuela por más de 60 años. Y que al final han tenido que buscar la manera de hacer la paz porque es un pueblo dividido en dos, conservadores y no conservadores. Los conservadores son los que tienen toda la riqueza de Venezuela, poseedores de toda la riqueza desde la colonización. Desde que el Imperio Español colonizó a Colombia, lo dividió en dos, los subyugados y los colonizadores. Y fueron construyendo pueblos, pueblecitos, ciudadelas, ciudades, aldeas, a imagen y semejanza de cómo vivían en España. Por eso usted va a cualquier pueblecito de Colombia, el centro histórico, muy bonito, ahí está la catedral o la iglesia, llena de riqueza esa iglesia, llena de arte que apantallan a la colectividad, porque es una colectividad muy religiosa, católica, presa de ese clero, y el clero la lleva y la dirige por donde le da la gana, y siempre al lado de los conservadores. El ejército es una institución conservadora en Colombia, pero fuimos a una catedral en una antigua mina de sal que debió hacerse con una visión diferente, un análisis histórico del desarrollo dialéctico que ha experimentado ese pueblo desde la óptica histórica. Nada, lo que hicieron fue convertir la mina de sal en una catedral. Hicieron una historia a imagen y semejanza como lo hacen los católicos, pero para seguir subyugando a la población, embebeciéndola, y están univiladas y solo ven mugre porque no le permiten esas creencias ver más allá de la verdad. No, pero es una catedral hermosísima. Fuimos a Villavicencio, nos dimos cuenta de las dificultades en las rutas viales terrestres porque son montañas también de formación permanente y su estructura es muy suelta porque es de limo, roca. No han llegado a ser la cordillera andina. Están en formación. En las cordilleras andinas son montañas muy rocosas, muy sólidas. Pero ahí en esos caminos de Dios, de Bogotá a Villavicencio, esa cordillera es de joven formación y sigue creciendo, pero muy suelta porque está de limo, de arcilla, ligada con rocas, y no ha llegado a ser una cordillera rocosa y sus carreteras son muy susceptibles a ser afectadas por los fenómenos naturales como la lluvia o los temblores de tierra. Bueno, y Bogotá y Villavicencio tienen una unidad estrecha porque Villavicencio es el granero de Bogotá. De Villavicencio abastecen a Bogotá de la mayoría de los frutos que se consumen en la ciudad capital. Pero además Villavicencio es una región petrolera donde ya inclusive han sacado tanto petróleo que no queda mucho petróleo ya. Esto está en el departamento de Meta. Bueno, y realmente la ciudadela, fuimos también a La Guaira, de otro departamento. Es una ciudad que fue afectada por un deslave de la montaña, de lo que le estoy diciendo,
y arrasó prácticamente con la ciudad y destruyó todo su área playera, porque ese deslave fue a parar al mar y ocupó un terreno importante del mar. Y lo que ha sido mal, mal volverá a ser. Por lo que es una ciudad en permanente transformación geográfica por los deslaves, ya que se desarrolló en las laderas de las montañas, muy cerca del mar. Y hoy día la ciudad la definen dos grandes avenidas, una que va hacia el sur y otra que va hacia el norte. Bueno, es una ciudad hermosísima y un trajín turístico interno y turismo exterior en esta ciudad por las hermosas playas que han ido construyendo luego de que han destruido fueron destruidas por los deslaves sus grandes playas. Bueno, y volviendo a la catedral, alrededor de esa catedral hay un sinnúmero de pueblecitos con también muchas iglesias muy hermosas. Y los pueblos son muy bonitos, muy acogedores y hay un nivel de vida aceptable. Claro, diferenciando que en Colombia hay dos sectores importantes. Los conservadores, que son los que dominan todo el capital, la banca, las industrias, las tierras. Eso viene desde la colonización. Y la población, que la mayoría es una clase media que está ahí entre querer dejar la media un poco alta y está debatiendo si eso es lo que ha generado en gran medida todos los conflictos históricos que se han producido en Colombia, pero que siempre se imponen los conservadores. Y en el último tramo, pues, ha habido la necesidad de llegar a acuerdos importantes para hacer la paz y exhortamos a la población colombiana, tanto los conservadores como los no conservadores, a que se apeguen a la paz, al diálogo y a vivir en la diversidad. Vivir en la diversidad, debatir los problemas y buscar soluciones colectivas es lo que genera progreso, porque eso le da el espacio suficiente para desarrollar todas las infraestructuras que tienen que ver con el movimiento económico. Y si hay un gobierno progresista y se convence de la importancia de apoyar a que todos los sectores avancen, que haya buenas vías de comunicación, que haya buenas financiaciones para los industriales, los comerciantes, los fabricantes, para los productores, las diferentes áreas que tienen que ver con la agricultura, con la apicultura, con la ganadería, con la crianza de todo tipo de animales de consumo humano. Y entonces eso va a generar desarrollo, porque el apoyo del gobierno a los planes de desarrollo es lo que vale, es lo que te caracteriza, es lo que te distingue. Si te quedas solo en transformar algunos aspectos del orden social, tú no vas a lograr nada. Tienes que transformar toda la estructura económica para que la población avance. Eso es lo que se necesita en Colombia hoy día. De lo contrario, le haría un mal juego al progresismo, al progreso del ser humano. Un ex guerrillero como presidente, si no logra que progrese la sociedad colombiana, entonces no hizo nada con irse a la montaña a luchar por un cambio sustancial en la dirección que debió orientarse Colombia para alcanzar mejores niveles de vida para toda la población. Y eso lo decimos mucho, lo seguiremos diciendo. Y más adelante le voy a decir el porqué de la rayita verde y blanca y el morado lo llevo en el corazón. Porque debo abordar el tema de Colombia, pero en sentido general la vida en Colombia es agradable porque es un pueblo hermosísimo, con un territorio tan florido que ninguna especie de flor hace falta en Colombia, porque todas las especies que generan flores están nacidas, desarrolladas y criadas en Colombia. Este es un pueblo hermoso, de un colorido enorme, donde la población es altamente
solidaria, sobre todo la población, que no tiene nada que ver con el conservadurismo, pero que es muy católica y muy obediente a las instrucciones del conservadurismo, por lo que un presidente como el que está hoy tiene que trabajar no 16 horas como trabaja y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que debe trabajar mínimo 18 horas y dormir entonces 6 horas, descansar 6 horas. Si trabaja 18 horas para toda la población y para que los sectores avancen y progresen con planes, con un sentido integral bien claro, entonces el pueblo lo va a recordar para siempre. Pero hoy el pueblo colombiano sigue fraccionado en dos vertientes. En los conservadores que andan por el 55%, y los que creen en la necesidad de que toda la sociedad progrese, que debe andar por el 45%. Con la única diferencia y desfavorable para el presidente y los gobernantes actuales, que el ejército es conservador. Es el caso diferente a Venezuela, que el ejército tiene una alianza con la población. Es lo que ellos le denominan la alianza cívico-militar, y eso le da estabilidad al gobierno chavista y tiene por delante la responsabilidad de que Venezuela progrese, avance, se desarrolle y que genere bienestar para toda la población. Es un pueblo trabajador que está demostrando que tiene interés, que tiene ansia de progresar, necesita apoyo del gobierno, que la banca lo financie, que todos los sectores se dediquen a buscar alternativas para que ellos progresen, qué es lo que hay que producir, cómo hay que producirlo. No depender si vienen de Rusia, de China o de Corea o de Estados Unidos, porque hacen negocio con todo el mundo. Entonces deben tener cuidado también con los aliados. Bueno, porque el que es dubitativo tiene problemas en la vida. Esperemos que todo se esclarezca en Venezuela y que siga el avance y el desarrollo. E impere el pensamiento chavista. Que impere el pensamiento chavista. El de la solidaridad, el de desarrollo, del progreso, del bienestar. Que eso es lo que se necesita. Bueno, pues de Bogotá pues visitamos a Villavicencio, como lo dijimos, tienen que aplicarse a transformar todas esas rutas, son rutas muy buenas y deben mejorarse para garantizar el transporte, porque hay unos atajos que ya a partir de las 9 de la noche los vehículos que se quedaron en la autopista tienen que detenerse, no pueden seguir transitando porque hay un impedimento de transitar después de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Óigase, compadre, eso es insólito. Fájense a trabajar y a transformar todo lo que hace daño para avanzar. Y más aún usted que se involucró con la vida y la muerte y venció dificultades, que eso sea grande, pues aplique su sapiencia para transformar todo lo que evita que se desarrolle con normalidad en su país. Y es cuestión de trabajar 18 horas al día, y donde todos los sectores se involucren. No segreguen ningún sector, porque todos los sectores van a contribuir al desarrollo, al progreso y al bienestar de Colombia. Es la misma situación en América Latina y el Caribe, es lo mismo. Que sectores, me voy a atrever a decirlo entre comillas, progresistas, se dejan embobar y involucrar de las élites y terminan gobernando para las élites, como ha pasado en toda América, en todo el Caribe, excepto en México, el presidente de México de hoy. Y que busquen los números, porque ha disminuido la pobreza, ha avanzado México, ha progresado México, está en una situación económica buena México. Está todo el mundo trabajando, todo el que quiere trabajar en México está trabajando. Se le está garantizando a la población la salud, la medicina,
Las atenciones médicas, se le está asegurando la posibilidad de su vivienda, de sus transformaciones de las escuelas por la propia comunidad. Oye, eso es lo que necesitamos que entiendan. Bueno, pues Colombia, reiteramos, partimos de Caracas, hicimos un recorrido en Venezuela enorme, nos adentramos al corazón, desde Caracas al corazón de Colombia, a la Gran Bogotá. 4 días intensos compartiendo con la Gran Bogotá, la metropolitana de Colombia, la metrópoli de Colombia. Visitamos los centros históricos, sus iglesias, los centros financieros, las zonas productivas, museos, en fin, una ciudad lista para recibir toda la América y mostrarle sus grandes encantos y su diversidad. En todo cuanto tiene que ver el desenvolvimiento en todos los aspectos en que el ser humano se involucra. Eso es Bogotá lista para que la visitemos. No se lleven de cuento de camino. Colombia es un país pacífico, de tranquilidad, de mucha seguridad. Actividades sociales, culturales, religiosas, empresariales, científicas. Una ciudad lista para hacer llegar todo su color humano, aspecto característico de los colombianos. La intensidad humana con que tratan a sus visitantes, como capital, el fin muy polarizado, como capital, al fin, muy polarizada en lo político, y de forma muy evidente las diferencias entre los conservadores, quienes por siglos, desde la invasión española, han impuesto las reglas del juego. Hoy, luego de un trabajo intenso, al frente de gobiernos sectores con una visión más participativa en los asuntos del Estado y con una visión muy distinta del conservadurismo, y a la fecha han podido sobrevivir a la influencia del ejército y la policía, sectores muy comprometidos con el conservadurismo. Pero en la diversidad, la diplomacia, las discusiones, el punto de equilibrio y la necesidad de involucrarse permanentemente en analizar por qué están viviendo el presente en paz, por la desgracia que vivieron en el pasado, y entonces es lo que le dará el entendimiento de que están obligados a seguir viviendo en paz para seguir construyendo el futuro de esa nación, para todos los sectores. Ahí tiene que residir, tiene que fundarse, tiene que establecerse la determinación del pueblo colombiano en la importancia de seguir construyendo el equilibrio entre todas las fuerzas económicas, políticas, sociales, religiosas, militares del pueblo colombiano. Y entonces se harán un pueblo grande, muy grande, porque tienen toda la riqueza del mundo, todos los encantos del mundo se están en Colombia. Y entonces toda América, junto a Caracas y junto a Brasilia y junto a La Paz y junto, en fin, a todas las capitales de nuestros países americanos y del Caribe, nos convertiremos en la atracción del mundo y tendrán que venir aquí a ver todos los encantos de nuestra civilización, de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestro avance, de la grandeza de los avances científicos, de los aportes culturales
que es el alma, es el espíritu que late y hace latir los corazones de los pueblos, la cultura. Bueno, y en la fecha han podido sobrevivir, reiteramos, la influencia de esos sectores muy comprometidos con el conservadurismo. Pero tienen que seguir adelante, pero tienen que trabajar duro. Visitamos las provincias de Villavicencio, productora de petróleo, y renglones agrícolas diversos, y podría decirse es el granero de Bogotá. Por eso hay que ponerle mucha atención a los responsables que tienen que ver con eso, a las vías que comunican esas dos grandes regiones colombianas. Siempre estuvimos acompañados del señor Ronald González, un operador turístico, con un dinamismo y un encanto como ser humano extraordinario. Exactamente él igual a toda la población colombiana, donde todos los pueblos tienen colores, encantos y una vivencia con un calor extraordinario en el aspecto humano que la distinguen como la más grande Colombia de toda la Colombia que hay en el mundo. País muy rico, un país que debe ser visitado por todos nosotros. Pero no se queden en Medellín. Tienen que ir a Barranquilla, una ciudad en progreso enorme, lindísima. En Antioquía, Medellín, la ciudad vibrante, de un corazón cultural enorme, donde está todo el sentir del pueblo venezolano, tanto de un sector como del otro, y que hoy día viven en paz y que procuran seguir en paz. Esperemos que no crean la inestabilidad en Colombia los sectores conservadores que tienen más de 7 bases militares en Colombia, y que dejen vivir a ese pueblo en que cada quien se desenvuelva de acuerdo a los principios que lo norma sobre la base de las discusiones para seguir viviendo en paz. Esto es lo que necesitamos todos los pueblos de América y del Caribe, vivir en paz. Y no prestarnos a la vagabundería de servirle a las élites, a los gobernantes, sino de involucrarse con todos los sectores de la sociedad para que progresemos y dejemos atrás la extrema pobreza, la falta de educación, la falta de oportunidades, la falta de salud, la falta de vivienda, la falta de trabajo, que todo eso lo tenemos a la orden del día. Que viva Colombia. Que vaya todo el mundo a Colombia, que nos los merecemos. Ir a Colombia, nos merecemos. Ir a Venezuela, ir a Argentina. No se lleven de camino, no hay continente más hermoso y más vibrante que el continente americano. Abracémonos de nuestro continente y apoyémonos uno al otro, y así seremos cada vez más fuertes, más grandes y más poderosos, y viviremos en paz para siempre. Hoy, además, quiero hacer una pequeña reflexión sobre los colores de mi camisa y del color de mi corazón en lo político. Está el verde, el blanco y el morado, que es mi corazón. Y oí hablar, y volví a oír hablar, y tuve que detenerme nueva vez a oír hablar a Francisco Javier García sobre la importancia y la trascendencia
de producir un gran movimiento político de alianza con sectores importantes en el orden político, en el orden social, hasta en el orden religioso, porque la paz la da en los pueblos la equidad. ¿Y por dónde vamos si el camino que han elegido los gobernantes actuales de gobernar exclusivamente para las élites no nos conducirá a vivir en paz, ni en bien común, mucho menos en bien común o en bienestar común? Y para lograr eso, entiende Francisco Javier, y lo expuso magistralmente en una de sus intervenciones, en la última intervención, el del por qué era la trascendencia de fortalecer una alianza entre las organizaciones que entiendan la necesidad de prescindir del gobierno actual para dar paso a un gobierno de unidad nacional que ponga en primer orden el bienestar común, en trabajar por el bien de toda la sociedad, en el progreso de la sociedad, para seguir en el punto donde lo dejó Danilo Medina, para donde lo siguió Danilo Medina en el punto que lo encontró del anterior gobernante del PLD. Y que el candidato que tiene hoy el PLD, entonces a partir del punto de donde lo dejó Danilo Medina, siga trabajando mañana, tarde y noche, aunque no sea un científico, aunque no sea un gran intelectual. Para gobernar no se necesita ser un gran intelectual, pero sí un hombre de trabajo, un hombre aplicado, un hombre comprometido con el bien común, con hacer lo que hay que hacer para que haya y se genere progreso, desarrollo y bienestar. Y así entonces el compañero Abel Martínez podrá ser el presidente de la República. Así será el Consejo Legislativo, las cámaras legislativas, dirigida por esos sectores que han logrado hacer una unidad alrededor de alianza política, sobre la base de un plan de desarrollo, para que todos avancemos, todos, que nadie se quede atrás. Ni los campesinos, ni los obreros, ni los estudiantes, ni los jóvenes, ni las mujeres, ni nadie, todos vayamos agarrados de la mano hacia el desarrollo, el progreso y el bienestar. Y establecía de manera meridiana de que si no hay 24, no habrá 28. Porque si se trabaja para el 28, establecía él en una de sus reflexiones, para que se entendiera y diferenciarse, entonces usted iba a colapsar, porque el ancla lo iba a mantener abajo y usted no iba a poder alcanzar los objetivos a largo plazo que se propusiera, porque lo primero es lo primero, y él ha entendido que lo primero es fortalecer esa alianza y que todos los sectores nos unamos a aliarnos para retomar el camino que venía experimentando nuestro país bajo la dirección de los gobiernos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, y junto al Partido Revolucionario, junto a la Fuerza del Pueblo, junto al PLD y otros partidos y organizaciones y sectores de la sociedad que entiendan que eso debe ser lo prioritario y que debe ser la prioridad para volver a encauzar por un sendero más claro, más luminoso para todo el pueblo dominicano, y tener entonces un gobierno de unidad nacional sobre la base de desarrollar un plan que implique el desarrollo, el progreso y el bienestar de toda la población. Pues nos veremos el próximo lunes. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado en estas reflexiones y la vivencia de nuestros viajes que han sido plasmadas por mi compañera en este documento, donde ella
narra todo el conocimiento que adquirimos visitando esos dos grandes países. Que la pasen muy bien. Y como dije, el próximo lunes estaremos con ustedes compartiendo nuestras nuevas reflexiones. Que la pasen bien.